esta etapa de pandemia, que todavía seguimos transitando, pero por lo menos estamos caminando y yendo por la calle y también yendo al colegio con los niños, cómo se va el niño transformando y rearmando en esta nueva etapa. Por eso está con nosotros Pablo Melicchio, él es psicólogo aquí en Argentina, en Buenos Aires, y le vamos a preguntar justamente sobre el tema de la crianza. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido a Mamás Felices. Hola Andrea, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 un placer. La verdad que es un combo de preguntas, ¿no, Pablo? Encierro, Sí, pandemia, los nuevos paradigmas que están dando vuelta en relación a la crianza, que es un tema que siempre ocupa a los papis, si lo estamos criando bien, si lo estamos criando mal, la parte educativa, sí, lo que viene del jardín o viene del colegio. ¿Cómo estás viendo esta nueva sí. etapa, Pablo? Mira, justamente Andrea, vengo de dar una charla en un colegio, en un jardín de infantes, y charlaba con las mamás y los papás, y hay una preocupación altísima por todo lo que se perdió en pandemia, porque se perdieron muchas cuestiones determinantes para la crianza, porque de alguna manera esas etapas del jardín y el ingreso a primer grado de la primaria implican una socialización, implican una circulación afectiva que estuvo reprimida por el tiempo de la cuarentena y la pandemia. Ujú. Y todo eso, sin lugar a dudas, afectó la dificultad de conexión, de abrazos, de besos, los rostros, digamos, la boca tapada por los barbijos. Así que estamos en un tiempo donde hay algunas secuelas psicoemocionales que hay que estar atentos y trabajarlas, ¿no? Pero como yo siempre digo, si en una familia, el programa es justo, ¿no? Mamás felices, donde hay mamás felices y hay papás felices, es muy factible que tengamos niñeces felices también. No Sí, creo que también las niñas y niños, dale, sí, sí, también nosotros en la época que estábamos en un momento de pandemia muy fuerte el año pasado, hablábamos mucho en este programa y decíamos, bueno, el papá y la mamá está con la preocupación en su cabeza del trabajo porque se cerró la empresa. Las cuestiones de salud, porque bueno, uno siempre tenía un caso de COVID cerca, entonces ni hablar si pasaba dentro de claro. la casa de uno. Entonces, esa mamá y ese papá que por ahí tenía que jugar con el niño o tenía que distraerlo, y también un niño que por ahí no iba todavía a clase y todas las clases eran por Zoom. Digo, fueron como casi 2 años de una situación psicológica muy inestable para un niño. Sí, y yo lo que recomendaba en aquel momento, Andrea, era que se le ponga palabras, ¿no? Porque a veces en las casas había preocupación, hay preocupación, miedos, ansiedades típicas de la pandemia, o ahora por estar en un contexto de guerra o de dificultades económicas. Y a veces lo que hay que enseñar y que los psicólogos siempre decimos es, por favor, pongan palabras, Claro. se tienen que sentar a la mesa y dialogar. Está faltando escuchar a nuestros hijos e hijas y poner palabras. Entonces, cuando las niñas y los niños miraban la tele, donde se hablaba de contagios y muertes, y veían la preocupación de los padres, lo que yo les decía es, expliquen que no necesariamente contagio va a significar muerte, Claro. porque a lo mejor en el fondo el miedo es el miedo a la muerte, siempre, Claro, ¿no? sí, sí, es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, sí, es una etapa en donde también el adulto tiene que transitar esos cambios que vienen mucho de afuera, del afuera, obviamente, y que uno llega a la casa y está con las preocupaciones del día, de su trabajo, hacerse ese tiempo para jugar, ¿no es cierto, Pablo? Hacer ese tiempo de ser niño también, aunque uno quizás no tenga tanto tiempo, ¿no? Por la coyuntura, por los horarios, porque uno viene cansado de todo un día de trabajo, pero ¿cómo Sí. recepcionan los chicos, principalmente los muy chiquitos? Estamos hablando de 1 a 4 años. ¿Cómo reciben esos niños ese clima de casa? Cuando por ahí un papá trabaja todo el día, llega tarde, está cansado, la mamá trabaja también. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, Andrea, en principio decir que digamos, cuando uno nace ya se constituye en una familia que funciona, en un mundo que funciona. Entonces, las niñas y los niños, estas edades que vos señalás, todavía lo que van haciendo es copiar, ¿no? Fíjense que es muy común que haya repetir, copiar, memorizar. Entonces es muy determinante poner palabras, explicar. No digo que se tapen las preocupaciones, creo que si uno tiene una preocupación, no la podés dibujar. Si venís de la calle con problemas, quizás tengas que explicar, hoy no tuve un buen día, hijo, hija, no me siento muy bien, me pasó tal cosa. Cuando uno tiene una familia donde circula el diálogo, vas construyendo niñeces
amplias, no inhibidas, digamos que sean receptivas a los cambios, ¿no? No hay que preocuparse porque haya un problema, todo lo contrario, el problema hay que ponerlo en la mesa y se tiene que dialogar, obvio, acorde al contexto, cómo, a veces hay que asesorar cómo se le explica, ¿sí? A una niña, un niño de 2, 3 años, acerca de un problema, pero bueno, pero siempre hay que explicar, hay que encontrar, y lo del juego, perdón, y lo del juego que señalás es perfecto, jugar, pero jugar en serio, ¿no? No un como sí. Un como sí, claro, no estás con el celular en la mano y vas corriendo un cochecito, por ejemplo, Sí, o con una mano estás con el teléfono atendiendo y con la otra estás dibujando. No, jugar es jugar, concentrarse al 100 en ese niño y en ese juego, estamos hablando de eso. Y agregaría, Andrea, que en el juego, si orientamos, y esto lo hago mucho yo, observemos que en el juego se juegan justamente, es el lenguaje de la niñez. En los juegos muestran sus angustias, se ha detectado muchos casos de abuso sexual por los juegos. Prestemos atención a los juegos, que ahí es un campo muy interesante para registrar a las niñeces. Perfecto. Pablito, ¿querés preguntar? Pablo, ¿crees que las instituciones educativas se han ayornado y están preparadas para la pospandemia después de tantos meses, de 2 años de vivir una situación tan particular, haciendo foco en los niños? No, creo que no, Pablo. A mí me parece que siempre las instituciones van detrás, ¿no? Les cuesta mucho ayornarse, se quedan con viejos modelos, hay que seguir orientando. Sé que las maestras y los maestros y profesores y profesoras se han ayornado, pero las instituciones no. El cuerpo docente hizo lo mejor que pudo, trabajó desde la virtualidad, pero las instituciones tienen viejos sistemas caducos que no sirven para la crianza ni para la educación. Antes se hablaba de la escuela como un segundo socializador, y creo que no está en esa línea, hay que seguir trabajando. Es mucho el esfuerzo que hacen los docentes y a veces las instituciones no acompañan, ni hablar de la educación en general, ¿no? Que generó un retraso en este tiempo. Te voy a llevar un ejemplo que pasó el otro día en el jardín de mi hijo, donde los chats de mami, que están a full con todas estas situaciones y preocupaciones, porque si bien los jardines acompañan, ayuda, también hay otra situación que la que pasa en cada casa de este niño. Y entonces se manifestó una situación de que había niños, ahora están con el tema de vos sos fea, vos sos linda, y entonces juego si sos linda, si sos fea no juego. Digo, esta cosa de lo feo y de lo lindo. Un bullying encubierto ahí, ¿no? Estoy hablando de una salita de niños de 4 años. Y pasó que una mamá comentó que la nena no tiene con quién jugar porque la discriminan, la corren del juego, porque le dicen que es fea, y entonces como que 1 o 2 la aíslan, y es como todo, ¿no? Cuando por ahí 1 o 2 la aíslan, el resto tampoco acompaña, tampoco se va a hablar con esta niña. Estamos hablando de niñitos de 3 y 4 años. Entonces, claro, sí. Es un tema, a ver, preocupante que uno desde casa, y que me pasa a mí con mi hijo, que yo le trato de explicar que acá no hay ni feo ni lindo, pero también es difícil, digamos, uno como mamá, es difícil explicarle dónde pararse y que el niño no tiene que tomar partido, sino que tiene que compartir. ¿Cómo podemos entablar ese tipo de situaciones cuando aparecen? Sí, me parece que uno ve en los jardines, de hecho te contaba que estuve recién en un colegio, que se reproduce algo de la violencia social, ¿no? El contexto social se hace texto dentro de los jardines, dentro de las escuelas. Obviamente, si en el afuera hay estas discriminaciones, estos maltratos, si afuera hay bullying y se denigra si una persona es blanca o negra, gorda o flaca, alta o baja. Está bien, pero los niños, ¿de dónde traen la cuestión de feo o lindo? Está claro que lo trae de su casa. No es algo que va no es algo que se genera en el jardín. No, eso mismo, decía que el contexto externo, el contexto se hace texto dentro de las instituciones. Hay que desarmarlo desde adentro, pero también hay que desarmarlo desde afuera, ¿no? Me parece que lo que hacen nuestros niños es reproducir lo que pasa en ese mundo externo, donde todavía se cosifica, se denigra al otro, se habla despectivamente de las diferencias físicas, no se enseña la importancia que tienen las diferencias. Crecemos por diferencia, no crecemos por similitud. Y eso todavía cuesta entender, ¿no? Buscamos similares, pero eso nosotros decimos es narcisismo, ¿no? Si yo busco gente como yo, de alguna manera me enamoro del espejo.
creo que uno crece en esas diferencias que no nos enseñan a registrar la importancia de las diferencias. Pero igual es ¿no? difícil, Pablo, bueno, a mí en lo personal me cuesta entablar cuando vienen con estos comentarios y estas situaciones, ¿dónde me paro? Es decir, obviamente explicándole desde el compartir, desde que todos somos iguales, desde que no hay feo. Un día vino mi hijo y me dijo, tal nena dice que vos sos fea, mamá. Bueno, le dije, no sé, no supe qué contestarle realmente. No supe qué contestarle. Claro, sí, pero porque también, Andrea, uno está, digamos, vos como mujer, ¿no? Replanteándote, empoderándote, todos Claro. estamos pensando, venimos de escuelas donde la denigración, el bullying, el maltrato, la violencia, una sociedad que es violenta, donde tenemos que empezar a poner un poco de amor, de calma, de palabras. Vuelvo a decir algo determinante para que quede a tu linda audiencia. Sí. No nos enseñan, ¿sí? No nos enseñan a mirar, ¿no? No nos enseñan a mirar, solo vemos y no nos enseñan a escuchar, solo oímos. Cuando prestemos atención realmente, ¿no? Y observemos realmente y profundamente y miremos y escuchemos, vamos a registrar un montón de cuestiones que son importantes para la evolución sana de la salud mental por sobre todas las cosas, ¿no? Pablo. Pablo, allí Andrea introdujo un tema que para mí es bastante picante y que muchas veces ahí nace la violencia. Yo lo noto en el entorno, en mi entorno. El polémico chat de mamis. Desde tu mirada, ¿suma para determinadas circunstancias el chat de mamis? Tu mirada de psicólogo, ¿no? Si es que querés emitir la opinión, Sí. podés no hacerlo. No, creo que sí, que el chat, digamos, los grupos de WhatsApp en la primaria, no en el jardín, ¿no? Empiezan a ser también importantes y a veces ahí se detectan principios de bullying. Y los chats de mamis, de papis, también son importantes porque ahí uno puede expresar lo que siente, encontrarse. Hoy los encuentros primero parece que son virtuales y después se pueden hacer reales, pero también se desvirtúan y aparecen diferencias. Hay que prestarle atención a eso. En cuanto uno detecte que ese chat se convierte en otra cosa, ir desarmándolo, porque realmente creo que a veces se distorsiona y terminan siendo un lugar donde se expresan cosas que no tienen que ser, se venden cosas, se preguntan cosas que nada que ver, Sí, y la comunicación es un combo de todo. y claro, y ya lo que pierde es el sentido. Entonces recordemos cuál es el sentido de cada grupo para orientarnos en torno a ese grupo, ¿no es cierto? Gracias, Pablo, por este ratito para Mamás Felices y estamos en contacto nuevamente seguramente. Gracias. Dale, lo que necesiten. Gracias, Estén muy bien. un gusto. Pablo, psicólogo de acá de Argentina, hablando de crianza, ni más ni menos.